El pasado 8 de febrero conocimos las nominaciones a los premios de la Academia y ya tenemos a las 5 películas nominadas en la categoría de Mejor Película de Animación. Y ya antes de la entrega de los premios, como ocurre siempre, pues ya está causando mucho revuelo por quién se llevará la preciada estatuilla. Pero antes, si entraste en este video esperando descubrir cuál es la mejor de las 5 nominadas, pues lamento decepcionarte. Y lo mismo de estos premios, ya que probablemente muchos después de la premiación estén como que te dije que esta era la mejor película, o ahí está, mira, los miembros de la academia me dieron la razón a mí. Porque es más que seguro que verás por todos lados que le robaron el Oscar a tal, que esta no merecía ganar y que esta es mucho mejor y que yo soy mejor cinéfilo que tú, ya que yo sé apreciar esta película más que tú. Y bueno, es una conversación que nunca va a acabar y que se verá seguramente en las demás categorías, así que en este video yo no estoy comparando estas 5 películas, son diferentes ya que cada una es un mundo en sí mismo y que considero que de cada una puedes aprender algo. Solo vamos a resaltar los puntos fuertes y débiles de cada película. Sin más, vamos a empezar. Encanto de Disney, probablemente la que sea la gran ganadora de la noche. La historia de Mirabel, la única en su familia que no tiene un don y que nos habla un poco sobre las expectativas que tiene la familia sobre nosotros. Es un musical con las canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, con inmersivos números musicales que hacen fluir la historia y una representación de la cultura colombiana. Los ritmos latinos, el diseño de producción, los vestidos, los nombres de los personajes y también toca el tema de la migración y lo duro que es dejar tu hogar. Aunque voy a ser honesto, pues yo no soy colombiano y no podría hablar mucho más de esto. Personalmente no vi tan la representación de una cultura, no es que terminando de ver la película me dio ganas de ir a Colombia, ¿no? Y tampoco entiendo mucho las comparaciones con Coco, pero bueno, lo que menos me gustó fue su final con el que me parece se pierde en su mensaje central. Básicamente todos somos especiales por ser nosotros mismos, pero el regresarle los poderes a todos es contradictorio. No más faltaba que le dieran uno a Mirabel para ser más confuso. Y ese es mi principal problema con Encanto, su guión, que no explica muchas cosas. Sí, soy capaz de ver las metáforas visuales que hay en sus números musicales y las letras que pues intentan construir los personajes, pero también hay escenas donde el conflicto se resuelve muy rápido, simplemente cantando una canción. Incluido ese final que repito que me dejó confundido. Encanto también tiene otras 2 nominaciones por Mejor Música Original y por Canción Original por Dos Oruguitas. He leído por ahí que querían que nominen a No se habla de Bruno, pero esa no podía ser porque el equipo prefirió presentar Dos Oruguitas, que de hecho estaba en la lista corta que da la academia. Pero hay otra película animada que también tiene 3 nominaciones y que me alegró mucho. Flea es una coproducción entre varios países y que representa a Dinamarca en la categoría de Mejor Película Internacional y también está en Mejor Largometraje Documental. Sí, es un documental animado por si no sabían, mezclando animación con imágenes reales, y aquí el por qué al inicio dije que no iba a comparar estas películas, ya que fácil muchos podrían decir que la animación le gana Encanto y no es así. En aquí su animación con trazos tan fría le juega a su favor, ya que logra transmitir muy bien la tragedia que hay en esta película. Su tema central y el principal conflicto externo es sobre el exilio de los afganos. Amin es un refugiado que huyó de su país y que nos revela de poco a poco su pasado después de ocultarlo por mucho tiempo. No olvides quién fuiste porque es importante para ver quién eres ahora. Algo que me encantó es el cómo llevaron su relación con su pareja, que no se ve nada forzado. La homosexualidad está presente como parte de un conflicto interno de personaje. Raya y el último dragón, la película que menos me gusta, a pesar de que tiene una excelente animación, especialmente en cómo se ven los paisajes. Aunque claro, esto es lo mínimo que tú esperas cuando ves una película de Disney, pero por todo lo demás no tengo nada bueno que decir. Un desarrollo de personajes casi nulo, sin personalidad, bastante unidimensionales, incluso sus diseños son tan reciclados. Un antagonista que no sé ni siquiera si llamarlo así, pues nunca sabemos nada de qué es o qué quiere, y lo que sí me molestó fue su mensaje que se contradice a cada rato. Te dice básicamente que confíes en los demás, por más que te hayan traicionado muchas veces. No creo que eso sea un buen consejo, pero bueno. También leí por ahí que algunos dicen que la película trata sobre el cómo estar juntos nos hace más fuerte, pero en ningún momento yo vi eso plasmado. Y además te apuesto que no te acuerdas mucho de qué trataba siquiera. De hecho, esto es lo peor para mí, tener un guión tan cliché, completamente olvidable, pero ya aún así podría haber salido algo mucho mejor porque veamos este otro lado. Luca de Pixar, esta también es una historia bastante simple, la típica de amistad pero llevada de manera excelente e ingeniosa, con una narrativa visual que es bastante inteligente a la hora de contar una historia. Sé que a muchos no les gustó esta película, pero a mí me pareció ver a un Pixar más maduro. Se centra mucho en el conflicto interno de personajes, quizás por eso muchos sentían que no pasaba nada. Y además es una película cuyo subtexto se puede interpretar de muchas maneras, que creo que muchos lo confundieron con que es una película LGBT, pero esa es solo una manera de interpretarlo, como otro podría ser el del miedo de una sociedad a algo nuevo, a lo desconocido, el no mostrarte como eres por miedo al rechazo.
En el último acto, cuando los ciudadanos del pueblo los ven en su verdadera forma por primera vez, lo que intenta decirnos es que muéstrate como eres en realidad, sí, pero sin caer tampoco en lo simple, sino de una manera un poco más realista. Porque también te dice que no todos te van a aceptar como eres, pero hay otros que sí, y en ellos te tienes que centrar. Aparte tiene una escena final muy buena que estuvo a punto de sacarme lágrimas, ya que es Luca despidiéndose de su amigo, pero en su verdadera forma. Una historia de amistad pura. Y finalmente tenemos a los Mitchell versus las máquinas, posiblemente la favorita de muchos y la mía también. Una familia que busca conectarse de nuevo emprende en un viaje en el que empieza una revuelta de las máquinas. La película tiene muchos puntos fuertes. No sé si a ustedes les pasó, pero su protagonista Kate es muy fácil identificarse con ella. Para empezar, por su pasión por las películas o la producción audiovisual hace que conecte de una con ella. Pero también tiene problemas familiares y de seguro más de uno acá se proyecta en ella. Su padre, alguien a la antigua que cree que el internet es simplemente una distracción y la razón por la que su hija se alejó de él. Y puede ser, ya que ahora la mayor parte del tiempo nos la pasamos viendo nuestros teléfonos en vez de prestarle atención a lo que verdaderamente importa, porque ¿quién creen que no sale a hacer vida social por ver una película? Bueno, su madre está obsesionada por ser una familia perfecta, pues las redes sociales afectan nuestras expectativas. El internet nos muestra cómo la vida de algunas personas parece perfecta e intentamos alcanzar eso que es imposible, y que a la larga termina afectando nuestro desenvolvimiento en la sociedad y la percepción de la realidad. Pero algo bueno de la película es que tampoco sataniza la tecnología diciendo que dejen sus celulares y vayan a conocer el mundo real, ya que entiende que es necesario y que no es malo. Durante la pandemia se entendió que el internet es más que simplemente una distracción. Simplemente hay que poner algunos límites, porque también nos hace preguntar qué seríamos sin la tecnología o el internet ahora. Probablemente yo no llegaría ni al baño de mi casa porque necesito el GPS. Bueno, ese fue un chiste malo. La película es dinámica, divertida, en serio yo me maté de risa con esa referencia a la cultura del internet. Mezcla muy bien sus diferentes estilos de animación, pero también emociona mucho con su final. Es un espectáculo realmente hermoso. Al final debemos aceptar a la familia como es, apoyándose los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Últimamente varias películas ya tocan estos temas del cómo nos influencian las redes sociales o el internet, como la secuela de Ralph el Demoledor, Ron de Error o Belle de Mamoru Hosoda, que también toca este tema de cómo nos escondemos o fingimos ser otras personas en las redes sociales por miedo al rechazo. Que por cierto, me hubiera gustado que nominaran esta película en vez de Raya y el último dragón, pero ya saben, Disney. Y bueno, cualquiera que sea tu favorita está bien, toda opinión es válida. Como dije una vez, nadie es dueño de la verdad cuando hablamos de arte. Porque si tu película favorita no gana el premio, no significa que estás mal o que no sabes nada de cine. Después de todos los que no lo hayan hecho aún, yo recomiendo ver cada una de estas películas. Y eso es todo por este video, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de verlo. También cuéntame cuál de las 5 películas nominadas es tu favorita y cuál crees que va a ganar. Y si quieres apoyarme, te pido que te suscribas, le des like al video y lo compartas con tus amigos para que conozcan este canal y así podamos debatir un poco en los comentarios. En fin, me despido y no te pierdas el próximo video.